Aires, 23 grados 5, y nosotros vamos a charlar un ratito con una persona con la que a mí me encanta conversar, Juan Maquieira, director de Techo Argentina. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Tenemos mucho para hablar. Quiero arrancar preguntándote, ¿cómo la ves? ¿Qué estás viendo de la situación social, de la situación en los barrios? Mira, lo que veo es que Argentina viene acumulando, por lo menos en la última década, una situación social que es cada vez más dramática. Hoy, 1 de cada 2 chicos que nacen en Argentina nace en situación de pobreza. O sea, directamente no le alcanza a su familia para llegar bien a fin de mes. Y dentro de esos, la mitad nace en un barrio popular. Hay 5 millones de personas en Argentina viviendo en barrios populares. Más o menos la mitad de esos, más de la mitad, pero pongamos la mitad, son niños, son niñas. O sea, son 2,5 millones de chicos y chicas que nacen en barrios donde no tienen acceso al agua corriente, tienen conexiones eléctricas que son peligrosísimas, no tienen asfalto ni las calles más o menos bien armadas para poder llegar a la escuela, con lo cual la posibilidad de que esos chicos y esas chicas puedan salir adelante, progresar, desplegar su potencial, ser realmente libres, es muy, muy baja. Y en ese sentido, creo que, por supuesto, el último tiempo ha sido más duro aún, con la crisis de fin del 23, que se agravó en el 24, y creo que es muy, muy importante que pongamos la mirada no solamente en los índices de pobreza, que por supuesto son importantes y hay que seguirlos, sino también en los índices de inversión estatal en los barrios populares, porque no hay manera de que estos 2,5 millones de niños y niñas puedan de nuevo salir adelante en la vida, ni aunque funcione la economía, ni aunque crezcamos como país, si no tienen un techo para que cuando llueva no pierdan sus mochilas y sus tareas y entonces estén en muy pobres condiciones para poder salir adelante. Está bueno lo que decís porque, claro, Milei se agarra mucho de esta estadística de la baja de pobreza durante su mandato, hace una trampita porque compara primer semestre con segundo semestre, compara lo que él subió la pobreza con lo que él mismo después la bajó, pero si comparamos segundo semestre del 23 con segundo semestre del 24, igual bajó la pobreza un puntito y medio. Pero vos decís, ojo, no nos quedemos en la estadística porque el Estado se retiró de los barrios y la situación, en vez de estar mejorando, es cada vez peor. Sí, y creo que es clave la introducción que acabas de hacer, ¿no? Porque yo no perdería tiempo renegando de que el segundo semestre de este año, o del año pasado, tiene pobreza por abajo de la que dejó Alberto Fernández. Eso es real. O sea, y la economía está más ordenada en algunos números. Eso es verdad. Yo no me pelearía con eso. ¿Y por qué? Porque el gobierno logró bajar la inflación, por lo menos con respecto a lo que es la inflación de Alberto Fernández, y eso impacta positivamente en los pobres. O sea, la gente que está en situación de pobreza, si vos le bajás la inflación, su vida realmente mejora. No discuto eso. Lo que sí digo es, por supuesto se tiene que ser sostenible, y no está el economista que es dueño de casa acá, con lo cual no vamos a hablar de economía, habrá que ver si es sostenible o no. Él te diría no es sostenible. Pero asumamos 2 minutos que fuera sostenible el modelo. No hay manera de que las personas que están en situación de pobreza estructural, que no son ese 48% o 42%, pero tampoco son el 10%, es un poco más, salgan adelante si no hay inversión en agua, en cloaca, en vivienda y en asfalto. Porque puede sonar muy duro, pero de nuevo es la oportunidad o la no oportunidad de un chico para ir a la escuela. Sin vivienda no hay educación que valga. Porque el chico o la chica, si se enferma cada vez que hace mucho frío porque tiene una casa que tiene agujero por todos lados, no va a la escuela. Y si no va a la escuela, no progresa. Y si no progresa, no hay manera de que pueda realmente salir de la pobreza. Estamos conversando con Juan Maquieira, director de Techo Argentina. Juan, ahí vos mencionás algo que es clave, que tiene que ver con la presencia del Estado, básicamente, porque todas estas cuestiones que enumerás respecto a la situación de vulnerabilidad en la que viven muchas personas tienen que ver con esta falta de presencia del Estado. Ahora, hay otra pata importante que me gustaría saber cómo la ves, que tiene que ver con las organizaciones sociales, porque algo que festeja este gobierno y que también desde otros espacios políticos comparten, es que las organizaciones sociales dejaron de estar como intermediarios, ¿no? Etiquetándolos de distinta manera. ¿A vos te parece que eso termina generando un retroceso en la situación de los sectores populares o no necesariamente?
Mira, voy a meterme con otro tema para responderte ese, con un tema de actualidad. Vieron que hoy tenemos, desde ayer, Papa Nuevo en la Iglesia Católica, es el Papa León XIV. Se pone León XIV porque retoma León XIII, que es el primer Papa que hace una encíclica social, que es la encíclica Rerum Novarum. En esa encíclica, una de las cosas que el tipo dice es muy importante lo que él llamaba las asociaciones intermedias, que son la iglesia en muchos lugares, pero los clubes de barrio, lo que hoy son los movimientos sociales en muchos lugares, organizaciones de la sociedad civil como Techo, etc. ¿Por qué? Porque ese entramado permite que las personas se junten, resuelvan algunos de los problemas que no necesariamente tiene que resolver el mercado y a veces ni siquiera el Estado, con lo cual mi respuesta a tu pregunta, y retomaba eso porque para que no parezca, viste, que no sé, lo dice gente progre de la ciudad de Buenos Aires, digo, lo dice la iglesia, lo dice casi cualquier persona con sentido común. Estoy seguro que mucha gente dentro del gobierno piensa esto también, que está bueno que haya sociedad civil organizada, que está bueno que haya la iglesia a través de Cáritas y otras organizaciones, que está bueno que esté la iglesia evangélica. Bueno, los movimientos sociales eran uno más de esos que estaban ahí en los barrios trabajando. Que después haya habido en algunos casos intermediaciones que fueron realmente negativas, yo creo que ese es el caso y creo que esas intermediaciones tienen que ser denunciada. De la misma manera que una empresa que hace corrupción con el Estado tiene que ser denunciada y marche preso el empresario que roba con el Estado o el político que recibe una coima, lo mismo que aplique a la organización social específica que haya tenido algún tipo de práctica. Lo que no me parece que está bueno es englobar, por supuesto, a toda la sociedad civil, pero tampoco estaría bueno englobar a los movimientos sociales como si fueran los causantes del mal de la pobreza en la Argentina. Si hubo prácticas que hubo que mejorar, que se mejoren. Pero yo te cuento un ejemplo. El otro día estaba en un barrio y la vecina que nos estaba, no quiero nombrar el barrio porque era un tema narco, pero la vecina que nos estaba haciendo el recorrido nos dice, mirá, en este salón comunitario había una compañera de tal organización social que atendía el espacio y que se encargaba de que, porque recibía el plan trabajar y con eso se encargaba de que los chicos pudieran festejar su cumpleaños, que estuviera para los bautismos, para las comuniones, etcétera. Bueno, dejó de estar ese plan, dejó de estar la compañera, hoy es un lugar donde está el narco vendiendo falopa. Con lo cual, digo, no es joda que cuando se repliega el Estado y se repliegan las organizaciones, no está bueno lo que pasa en los barrios populares. Con lo cual, mi mirada y nuestra mirada es que es fundamental que la sociedad civil organizada esté presente en los barrios, como estuvo cuando Argentina se desarrolló también. Este es un país que se hizo grande con las mutuales, con los clubes de barrio, con los sindicatos después, con los movimientos sociales después. Seguro si uno mira toda esa historia de todas las organizaciones sociales, han tenido vicios que han tenido que corregir y me parece válido que se corrijan. Pero esto de venir a, digamos, el famoso borrón y cuenta nueva... Sí, la motosierra. Bueno, no, yo no creo que esté bueno. Sí creo que había cosas que había que transformar y está bien que se transformen y había otras que todavía no se han cambiado y estará bueno que se cambien. Que aplica a los movimientos sociales, también aplica a las iglesias, también aplica a las empresas. Y por supuesto también aplica a la política y a los políticos. Ahora, bueno, justo ayer, si no me equivoco, el gobierno decidió disolver el FISU, el Fondo de Integración Sociourbana, que en su momento manejaba Fernanda Miño en el gobierno de Alberto Fernández, Fernanda Miño muy cercana a Juan Grabois, que este gobierno cuando asumió primero lo quiso disolver, después la mano derecha de Karina Milei, Sebastián Pareja, salió a decir, no, el FISU funciona bárbaro, Fernanda Miño no se choreó nada, mantengámoslo, y ayer de repente lo eliminan. Para quienes no saben, el FISU básicamente se dedicaba a hacer cloacas en los barrios. ¿Qué está pasando con eso? Yo creo que lo grave de toda esta situación, que hoy se desencadena con la eliminación del FISU, pero que ya venía siendo grave porque no había financiamiento para la política de integración sociourbana, es que hoy esos 2,5 millones de chicos, chicas que nacen en un barrio popular, que no tienen una casa adecuada, que no tienen agua, que no tienen cloaca, como sociedad argentina los estamos mirando y les estamos diciendo, che, ¿sabes qué? Para vos no hay plata. Lo lamento. Y no vamos a invertir en que tengas asfalto, en que tengas una vivienda adecuada, en que tengas una pared, en que tengas un baño. No vamos a invertir tampoco en que puedas dejar de dormir con tu papá o con la pareja de tu mamá, con todo lo que eso implica para una nena de 12 o 13 años. No vamos a invertir en eso, le estamos diciendo hoy a esos chicos y chicas. Y por supuesto, yo entiendo, son los que quedan más lejos, porque para los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, o para la mayoría de la población, porque la mayoría de la población no vive en barrios populares, son historias que nos quedan muy lejos. Pero yo ahí lo que les pido a los que nos escuchan es que imaginen al hijo o la hija
de un amigo, de un primo. Imagina tu nieto, si tenés más de 60 y tenés nieto, imagina tu nieta viviendo en un barrio popular. Igual con la cantidad de gente que vemos hoy viviendo en la Bueno, calle, sí. en la ciudad de Buenos Aires, no nos queda tan lejos Bueno, tampoco. es esa realidad, pero pongámosla, yo trabajo mucho de ponerle rostro de niño de niña porque es aquello que nos toma menos esfuerzo y empatizamos mejor. Obviamente trabajemos también, nosotros trabajamos para todo, no solamente para los chicos y las chicas, pero a mí realmente me parece importante que esto no sea una conversación de ¿viste? Los progres de capital, que nos importan los pobres y que, no sé, seguimos la agenda del Papa, entonces estamos con esta. Yo creo que realmente a casi cualquier argentino o argentina que uno le ponga a una chica que tiene 3, 4 años y que está viviendo en estas condiciones, te va a decir, che, ¿sabe qué, gobierno? Encárguese de eso. Bueno, nosotros creemos que hay que encargarse de eso. Juan. Hoy el gobierno no está invirtiendo sistemáticamente en eso. Se había invertido con mayor nivel en el gobierno anterior y se había diseñado el FISU en el gobierno del presidente Macri, porque, de nuevo, típica cosa que pasa en estos días, no, porque era un funcionario de Grabois, sacalo, o de otro lado te dicen, no, si lo había hecho Macri estaba mal. Mirá, el FISU lo había diseñado un funcionario que se llama Sebastián Welichenko, que fue un gran funcionario, en mi opinión, del presidente Macri. Lo había implementado Fernanda Miño, con Fernanda Monticelli, con todo un equipo de gente muy capaz, y había trabajado para mejorar mucho los mecanismos del Estado para que esas obras llegaran. Con lo cual, digo, había nacido, no sé, si querés, por derecha y se había implementado por izquierda. Y era un consenso de todos, porque había votado toda la Cámara de Diputados la Ley de Integración Social Urbana. Juan, ¿y qué crees que pasó ahora? Porque como recién decía Noé, en el gobierno empezaron casi con un cruce de declaraciones respecto al FISU, ¿no? Decían esto no funciona, quisieron incluso vincular a Grabois con hechos de corrupción y demás en relación al FISU, y después Pareja, que es alguien de extrema confianza de Karina Milei, como estamos hablando de el jefe, ¿no? Como le dice el propio Javier Milei a su hermana, dijo, sí, funciona esto. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué en este momento deciden terminar con el FISU? Mira, yo no sé por qué se tomó ahora esta decisión. En términos temporales no lo sé. También quiero decir que, más allá de que yo creo que era una buena herramienta, porque además te permitía no solamente recibir fondos públicos, sino también recibir fondos privados. Estuvo diseñado para que las provincias también puedan emitir deuda y que los gobernadores también se comprometan con los vecinos y vecinas de los barrios populares. Más allá de que a mí la herramienta me parece que estaba bien orientada, la clave no es tanto que hoy no esté el FISU. La clave es que hace ya 1 año y pico que no hay financiamiento para la política de integración social y urbana. Con lo cual, con independencia, y la verdad es que no sé la respuesta a por qué lo hicieron ahora específicamente a sacar el FISU, ya no había plata a escala para el FISU. De hecho, mismo en el comunicado que sacó la Casa Rosada, destaca que va a seguir habiendo inversión directamente desde la subsecretaría. Yo creo que tiene que ver con esta disputa que vos estabas diciendo, y para remarcar que no van a ir a cero y que las personas que están a cargo de la subsecretaría van a seguir ejecutando fondos, pero los fondos que estamos hablando que se ejecutan ahora no tienen ni de cerca la escala que necesitamos, incluso la escala que O sea, ya lo habían desfinanciado. Ya lo habían desfinanciado. Se había reducido el impuesto país que se orientaba a esto, y por lo tanto, y no se había reemplazado con o bien otro impuesto que ya estuviera, que se orientaba para aquí, o con fondo del Tesoro, que puede ser otro camino. Estamos conversando con Juan Maquieira, director de Techo. ¿Es correcto, Juan, si yo digo que sos una persona que era cercana al Papa Francisco? Yo fui el director ejecutivo de la escuela política que lanzó el Papa, que se llama Escuela Política Fratelli Tutti, que a través de la Fundación Escolas y con el mandato de Francisco sí la lanzamos en el 2021. O sea que es correcto, si digo que era cercano. Sí, yo no tenía un vínculo personal asiduo con él, y me parece importante marcarlo porque ahora son todos amigos del Papa. Digo, yo no era amigo del Papa, no tenía vínculo personal con él. Sí, fui la persona que desde Escolas y con su venia eligieron para liderar este proyecto. ¿Te dolió su fallecimiento? Sí, por supuesto. Hoy ya estoy un poco recuperado, pero justo nos tocó el día de su muerte. Me va a volver a pasar probablemente si cuento eso, pero yo estaba en La Pampa, yo soy de La Pampa, y cuando lo vi tenía que manejar muy temprano, entonces salí a la ruta y no deparé. Y a medida que iba escuchando en la radio testimonios de personas, recordando momentos con él y demás, creo que fui llorando 5 o 6 veces en el día. De hecho, teníamos una charla que había armado La Poderosa ahí en el Congreso para hablar de integración social urbana. Y me acuerdo que no pude casi ni hablar porque me quebré, porque sí, fue sobre todo una sensación de
de desamparo al principio. Yo creo que él fue hay gente que dice fue el último líder humanista. Como yo soy un ridículo de la esperanza, lo doy vuelta y digo, fue el primer líder humanista, el gran líder global humanista del siglo XXI. Y creo que no es nada menor el hombre que acaba de ser electo papa, porque por un montón de razones, pero para mí no hay duda que es en muchos sentidos la continuidad de la mirada de Francisco. Creo que además tiene un componente geopolítico extraordinario, porque es un hombre que efectivamente nació en Estados Unidos y viene de la iglesia norteamericana, y en muchos sentidos tiene una mirada del mundo que se contrapone con la mirada más conservadora que representa Trump y que representan otras personas, que había vivido la mayoría de su vida adulta en Perú, o sea, en Latinoamérica, que eligió hablar en castellano ayer cuando se dirigió a la plaza, con lo cual fue un día triste en el cual además creo que todos los que tuvimos la chance de laburar vinculados a Francisco, también empezamos a pensar cómo construir su legado. Para mí, laburar en Techo, y él hablaba siempre de tierra, techo y trabajo. Bueno, nosotros en Techo laburamos de que la gente tenga dónde vivir, que deje de vivir en un piso de tierra, es parte de construir su legado. Proponer, digamos, líneas de encuentro, tender puentes donde otros levantan muros, para mí también es parte de su legado, y tenemos que animarnos porque fue un hombre que tenía una mirada muy clara de a dónde él creía que había que ir, pero no tenía miedo en recibir y en juntarse con nadie. Si hay alguien que le abrió la puerta a todos y a todas, y había gente que se escandalizaba cuando recibía a Eve de Bonafini después de las cosas que Eve había dicho de él, y había gente que se escandalizaba cuando lo recibe a Milei después de las cosas que Milei había dicho de él. Y sin embargo era un hombre que abría los brazos y tenía esto de todos. Me parece que nos toca así construir su legado. Y a mí por lo menos eso me inspira mucho, y me alegra mucho también que de alguna manera nos haya dejado a este Papa, porque sí faltan en el mundo, creo yo, líderes humanistas que puedan pararse frente al sistema y poder decirle, che, esto no funciona, la desigualdad, digamos, a los niveles que está llegando realmente hace mal, llevarnos puesto el planeta por seguir creciendo ridículamente también hace mal. Eso que lo decía Francisco, yo creo que el nuevo Papa también lo va a traer, y me gustó mucho un tuit, viste que aparecieron los memes ayer y era espectacular. Totales. Ayer fue una fiesta y había uno que puso, se equivocaron, el Papa no era peronista. Y vos decís, che, ¿cómo no era peronista? No hay manera que un peronista deje tan ordenada la sucesión como la dejó Francisco. Y me parece una gran definición del tipo. Él siempre decía además el tiempo es superior al espacio, porque él hablaba de iniciar procesos, y que en política no importa tanto el espacio específico que te toca ocupar, sino que donde estés generes procesos que tengan continuidad y que sostengan. Es lo más difícil en política, claro, por los ciclos políticos y demás. Y en eso me parece que él hizo de las suyas, porque creo que hay mucho de lo que está pasando que tiene que ver con lo que él hubiera querido. Muchísimas gracias, Juan, por venir hoy. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación.